Hola amigos, muy buenos días. Hoy les comparto dos sorpresas del Evangelio que los judíos del primer siglo no se esperaban y fueron noticia para ellos. Estamos leyendo Carta a los Gálatas del apóstol Pablo. Yo les sugiero, como siempre lo hago, son solamente 6 capítulos. Si tiene usted la oportunidad, ocupe unos minutos nada más y lea de manera corrida toda la carta. Recuerda que cuando se escribió, pues no tenía las divisiones como ahora lo tenemos, sino que era exactamente un solo documento, una sola carta. Y para poder tomar el sentido de la carta, es importante que la leamos de manera corrida. También les sugiero que tenga usted a su mano una pluma, un marcador, y que vaya señalando aquellos textos que son memorables, que deberíamos de aprender de memoria porque son la esencia de nuestra fe. Leo para ustedes en la carta a los Gálatas capítulo 2, los primeros 10 versículos. Dice: 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El problema era que algunos de los falsos hermanos que se ven infiltrados entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos, ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. Hago una pausa para mencionar la primera sorpresa que se llevaron los cristianos del primer siglo. Recuerde usted que el Señor Jesucristo, judío, pues el Evangelio quedó sembrado en el corazón de los judíos, de aquellos que eran el pueblo del Señor Jesucristo. Y aunque había habido algunos gentiles que habían creído en Él, una vez que el Señor Jesús fue a los cielos, la iglesia empezó a prosperar y a crecer en Jerusalén, la capital de los judíos. Y pues parecía que los apóstoles no habían entendido la dimensión del evangelio y cómo poder entender lo que era el judaísmo y lo que es el cristianismo. Dios usó al pueblo judío para que de ese linaje naciera el Señor Jesucristo. Pero el evangelio no iba a quedarse con los judíos, sino que iba a llegar a todas las familias de la tierra. Fue la promesa que Dios le dio a Abraham cuando lo llamó y le dijo: Abraham, deja tu tierra, deja tu familia y ven a la tierra que te mostraré. Y él le dijo: yo te daré una gran descendencia y a través de esa descendencia daré bendición a todas las naciones de la tierra. Y desde ahí entendemos que el plan de Dios era para todas las familias de la tierra, no para los judíos. Pero para los judíos del primer siglo resultó muy complicado poder comprender que Jesús había venido al pueblo judío y que el evangelio era del pueblo judío. Así es que una de las primeras discusiones que se va a despertar y de la que Pablo está escribiendo aquí es que obviamente los judíos predicaban el evangelio y ellos lo que hacían es que los que creían en el evangelio también tenían que circuncidarse para que se hicieran judíos. Y Pablo va a aparecer en la escena para marcar una diferencia. Es decir, a ver, una cosa es que una persona, un gentil, alguien que no es del pueblo judío, quiera convertirse a la religión judía, tendría que circuncidarse. Pero un gentil que se convierte al evangelio de Jesucristo no se circuncida. Para eso estaba en efecto el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, una primera sorpresa para los judíos cristianos del primer siglo era que quienes se convertían al evangelio ya no debían forzosamente obedecer la ley, cumplir con lo que la ley fijaba como la circuncisión para ser parte del pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo se va a encargar a través de sus cartas de explicarnos que nosotros fuimos injertados en la familia de Dios a través de Jesucristo. La segunda sorpresa viene en versículo 6 en adelante, dice: en cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, no me impusieron nada nuevo. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado a predicar el evangelio a los gentiles, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas al
reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Segunda sorpresa, que el evangelio no es únicamente para los judíos. El evangelio va a ser para todas las familias de la tierra, y en ese momento ser gentil era que no eras judío. Entonces Pablo dice: Pedro fue llamado y se le asignó la tarea de predicar el evangelio entre los judíos. Dice: pero Dios me ha llamado a mí para que yo vaya y predique el evangelio entre los gentiles. Por eso es que de alguna manera el ministerio del apóstol Pablo sobresale del ministerio del apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro se quedó en Jerusalén entre los judíos, y Pablo, que es el misionero, es el que va y planta iglesias en un territorio mucho más amplio en todo el pueblo gentil. Sorpresas del evangelio. Sorpresa, no es lo mismo ser judío que ser cristiano. Y ahora entendemos por qué algunas iglesias cristianas quieren tener prácticas judías. No entendemos por qué. Son dos cosas distintas. Dios usó al pueblo judío, pero lo usó para que de ese linaje naciera el Señor Jesucristo. Pero ahora somos llamados a formar parte del pueblo de Dios a través de Jesucristo, por la fe en Jesucristo. Nos bautizamos en su nombre, respondemos al llamado que Él nos hace. Número 2, el evangelio no era únicamente para los judíos. En realidad, solamente fue el vehículo a través del cual el evangelio llegó hasta nuestra ciudad en nuestros tiempos. Queridos amigos, esa es la esencia del evangelio, y nos haremos mucho bien si cuando leemos estas cartas abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón para poder darnos cuenta de la dimensión del evangelio. No queremos que nos pase como a los judíos. Ellos lo entendieron de una manera muy pequeña, muy cerrada, porque ellos querían conservar su judaísmo y no entendían realmente lo que era el evangelio. Eso nos puede pasar a nosotros si en nuestro encuentro con Cristo, cuando somos llamados por Él, nosotros queremos conservar parte de nuestra religiosidad, parte de lo que nos han enseñado nuestros padres y que no corresponde al evangelio. Si algo que tenemos que hacer es estar muy atentos y tratar de identificar qué caracteriza el evangelio, cómo el evangelio se hace real en mi vida y qué cosas de mi pasado, de la enseñanza de mis padres, se contraponen al mensaje del evangelio para yo dejarlas y poder dedicarme a aceptar el evangelio de Jesucristo tal como Él lo enseñó. Aquí tenemos dos grandes enseñanzas. Número 1, aceptar a Jesucristo no tiene que ver con el cumplir los requisitos de una estructura o de una religión. Y número 2, el apóstol Pablo va a predicar el evangelio a los gentiles, porque el plan de Dios es que el evangelio llegue a todas las familias de la tierra. Y en ese sentido, queridos amigos, pensemos de qué manera nosotros estamos contribuyendo para que el evangelio llegue a todas las familias de la tierra. A veces, cuando somos parte de una iglesia, solamente nos circunscribimos a vivir y a disfrutar el evangelio entre nosotros, porque ya somos familia de Dios, pero se nos olvida que el evangelio es para todos aquellos que no conocen del evangelio, no conocen del amor de Dios, y Dios nos va a usar para que ahí donde estamos, en nuestra colonia, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, donde quiera que estemos, podamos compartir el evangelio con aquellas personas que nos rodean, que no lo conocen. Oremos. Padre, gracias porque nos das la oportunidad de leer la epístola de Pablo a los Gálatas. Gracias, Señor, por las grandes enseñanzas que ésta tiene, como esto, Señor, el poder comprender lo que significa creer en Jesucristo, en su evangelio, independientemente de nuestro pasado, de las religiones de donde podamos venir, y simplemente poner nuestra mente y nuestro corazón en lo esencial del evangelio del Señor Jesucristo. También ayúdanos a mantener presente esto que tú hiciste, que tomaste a Pablo para que el evangelio se regara a los gentiles. Ahora nos usas a nosotros para llevar el evangelio a todas aquellas personas que no te conocen. Usa nuestra vida. Así como usaste a Pablo, ayúdanos a nosotros para ser colaboradores fieles en tu reino. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.